Y lo que suceda este mediodía, cuando la presidenta dé cuenta a través de su discurso de la situación del Estado de la Nación, a través de su gestión, de la enumeración de los logros, es un mecanismo constitucional que se repite en nuestro país desde el año 1983. Así es, desde el momento en que hemos recuperado la democracia. Por suerte, hemos mantenido el sistema democrático, cuya mayor representación es el Congreso, a pesar de que la democracia se compone de 3 poderes, pero el Congreso por excelencia representa el sistema democrático, por eso hoy también se reúnen el Ejecutivo y el Judicial en este ámbito tan plural. Vamos a proponerles ahora un recorrido a lo largo de la historia de nuestro país. Ni un solo gesto de nuestra trayectoria en el poder reflejó las inclinaciones autoritarias de las que estuvieron plagados gobiernos constitucionales del pasado. Ni un solo paso dado por nuestra administración ha estado encaminado a oprimir, a amenazar o intimidar. Nunca ha disfrutado el país de una democracia tan plena, tan diferenciada de todo modelo dictatorial y tan merecedora por ello de ser defendida. Hermanos y hermanas de mi patria, me he formado políticamente en el seno de un movimiento revolucionario que transformó a la Argentina durante los años 1945 a 1955 y que acaba de realizar una nueva revolución transformadora durante los años 1989 a 1999 y que con la legitimidad que le confieren los logros alcanzados aspira el justicialismo a conducir una nueva década de reformas estructurales para guiar a la Argentina hacia su destino de felicidad y grandeza. Señores legisladores, digamos las cosas como son. Solo pueden existir 2 lados en los momentos que el país debe jugarse al éxito o al fracaso. Y espero que nos encontremos todos del lado de la responsabilidad, porque estoy seguro que estaremos todos del lado de la patria. En mi carácter de presidente constitucional de los argentinos, vengo a dejar inaugurado el 120 periodo de sesiones ordinarias del Parlamento Nacional. Hace 2 meses, por mandato de esta Asamblea, asumí la responsabilidad de presidir un gobierno de convergencia en circunstancias verdaderamente críticas, con un país quebrado y al filo de la anarquía. Hemos dicho que cambio es el nombre de nuestro futuro y que estamos cambiando, estamos construyendo nuestro futuro. Si bien sabemos que el cambio no se producirá de un día para el otro, insistimos que el profundo cambio cultural que necesitamos producir no puede pensarse sin ganar la batalla del día a día. Avanzar un paso cada día es la mejor garantía para no retroceder, para no estancarnos, para no ceder. Defensa irrestricta de los derechos humanos y la dignidad del hombre, incremento efectivo de la calidad institucional y mejoras en la legislación constituyen parte del nuevo escenario nacional y promueven y efectivizan la lucha contra la impunidad y la corrupción. Un país con memoria, verdad y justicia tiene que comprometerse profundamente con la defensa los derechos del hombre. Este concepto debe integrarse al ideario de todos los partidos políticos. No puede reducirse a un concepto de derechas o izquierdas. Desde un punto al otro del espectro ideológico, la defensa de los derechos humanos debe constituir un compromiso nacional y racional. De acuerdo a los números que tenemos provistos por las organizaciones de derechos humanos y también por la CONADEP, de 992 personas directamente involucradas en violación a los derechos humanos, solamente están en proceso unas 342, de las cuales solo una tercera parte, aproximadamente o un poco menos, está en cárceles comunes, otra está en institutos militares
y otros están en arresto domiciliario. Más allá de que, como todos ustedes saben, el Estado, a través de los organismos competentes, ha demandado permanentemente a la justicia de que sean internados en lugares comunes, y no nos equivocábamos. Bueno, hemos recorrido, Juan, un largo camino parlamentario, afortunadamente. Así es, y hay mucha expectativa, por supuesto, por lo que dirá la Presidenta de la Nación en un discurso muy particular, en lo personal porque no está su marido, y también en lo profesional, porque es su último discurso de este mandato. Hay que ver si hay una reelección, si gana, si habrá más discursos en el Congreso, pero es el último, de alguna manera, de Cristina Fernández de Kirchner hoy, de estos 4 años. Exactamente, por eso quizás uno de los que genera más expectativa de todos estos discursos. Porque hacíamos la recorrida y uno pensaba lo que fueron las diferentes etapas de esta democracia, ¿no? Porque es difícil marcarlo como una continuidad simplemente como si fuera una línea, ¿no? Uno recuerda los discursos de Alfonsín y era un gobierno que peleaba por la supervivencia, por una democracia que era nueva, y había mucha expectativa si iba a poder durar, qué iban a hacer los militares, cómo iba a ser ese combate por sostener la democracia. Después vinieron los discursos de Menem y lo que fue ese baldazo de agua fría que fue el modelo neoliberal, con toda su crudeza, los cambios que se produjeron con la retirada del Estado, con las privatizaciones, la apertura, todo lo que significaba política y socialmente ese cambio, y cada discurso de Menem era esperado por ver, bueno, cómo es esta nueva etapa, este nuevo año que se viene. Lo de la Rúa es un capítulo aparte, uno ve la imagen de la Rúa y realmente entra escalofríos de pensar lo que fue esa etapa y esa crisis de la democracia que después atraviesa la transición de Duhalde y el inicio de una nueva etapa a partir de la asunción de Néstor Kirchner. El informe es interesante porque uno puede observar los cambios de época. ¿Qué te llamó la atención, Alfredo? No, fundamentalmente el discurso de Alfonsín. Yo creo que hay dos hitos, digamos, si uno lo quiere ver en función a la profundización de la democracia y a los cambios sociales. Uno es el discurso de Alfonsín, que como decía Raúl, era todo un cambio extraordinario para la Argentina. Salías de la dictadura, de una noche oscura, y planteaba el desafío de la construcción democrática. Y después, el primer discurso de Néstor Kirchner es fundamental. Yo te digo que para poder entender el kirchnerismo hay que releer ese discurso de Kirchner 25 de mayo del 2003, ahí cuando él instala la idea de la recuperación del Estado. Después de, como también mencionaba Raúl, lo que había que esperar del discurso de Menem era si era una reforma del Estado, si era una privatización, si era un nuevo ajuste, y después también con De la Rúa, si era la ley de déficit cero. Bueno, el discurso de Néstor Kirchner establece la recuperación del lugar del Estado, un lugar del Estado central en beneficio de las mayorías. Y me parece que a partir de ahí empieza a cambiar ese discurso político en las sesiones de apertura del Congreso. Además, Alfredo, lo que significa de desafiante ese discurso, porque recordemos que Néstor Kirchner llega con muy pocos votos a la presidencia y sin embargo plantea cambios fundamentales. No era simplemente administrar el Estado, era un cambio fundamental, es decir, recuperar el rol del Estado, la recuperación económica y social. En muchos sentidos fue realmente sorprendente en un sentido, y en otros sentidos me parece hasta refundacional de un Estado democrático que había prácticamente desaparecido. Claro. Y hay un elemento también importante de la revalorización de la política, tanto cuando fue el periodo de Alfonsín como es el periodo de Kirchner, donde uno ve en el Congreso, bueno, obviamente con el periodo de Alfonsín era la recuperación de la democracia, donde todos estaban entusiasmados porque volvía la política y estaba la política. Después vino un periodo de la no política, con Menem, con De la Rúa, donde la política era mal vista. Y ahora se recuperó de nuevo esta importancia de la política, de los políticos, y también uno ve el recorrido del Congreso, los integrantes del Congreso, ha mejorado sustancialmente. La importancia política que tiene esta apertura de sesiones, ¿no? A través de los discursos, repasando, ¿no?, la caja de resonancia, por así decirlo, a través del Congreso, de lo que es la historia de nuestro país. Eso es lo que queremos mostrarles a lo largo
largo de esta mañana, la importancia que tienen, ¿no?, los discursos que dan pie a la actividad en el Congreso, bueno, en un año y lo que va a venir, ¿no?, en un año muy particular, en un año electoral. Porque más allá de los matices ideológicos, la totalidad de estos discursos de distintos presidentes, con sus momentos positivos y no tan buenos también, hacen a la totalidad de la democracia que nos representa, con cosas que nos gustan y no de nosotros mismos también, ¿no? No, pero por eso quiero remarcarlo esto, porque mucho se habla de decir, bueno, los diputados, los senadores han mejorado sustancialmente la calidad de diputados y senadores que hay en el Congreso, si uno ve a lo largo de la historia esta democrática del 83 a la fecha. Entonces, además de los discursos del presidente, también hay que decir que diputados y senadores que hay en el Congreso hoy son mejores que los que había antes. Y esto es también por el avance de la democracia, porque cada vez, a medida que hay más elecciones, mejora también la calidad de los representados. Y algo que marcabas vos antes, la recuperación de la política. También la recuperación de la política, digo, mejores políticos, obviamente. Políticos que entienden mejor qué es ser político, qué es hacer política. No simplemente poner en la lista al artista, deportista o al empresario que pone la plata en la campaña para armar una lista de legisladores, que era lo que pasaba en los primeros pasos de esta joven democracia.